Buenos días a todos los que están en sintonía de este canal de YouTube que sale todos los jueves a las 9:30. Sintonícelo, lleven y síganos por nuestro canal de YouTube de la Iglesia Piedra Viva. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos la serie Los Custodios Protectores del Niño. Hoy tenemos un tema persiguiendo al legado. Cuando hablamos que persiguiendo al legado, este es un subtítulo de la serie, estamos viendo de que en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, del 13 al 23, ahí vemos muchas cosas importantes que si un maestro de la palabra puede escribir manuales y manuales de ese capítulo 2, porque estamos viendo cosas que más adelante se las voy a presentar. Lo primero que tenemos que ver son lo siguiente, que cuando los magos o los astrónomos llegan al palacio para hablar con el rey Herodes, lo primero, ellos no preguntan ni piden información del niño, no, que ese es lo importante. Lo que ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Ellos no le dicen niño, ellos lo llaman rey. Porque el concepto de la enseñanza dejada por Daniel era que ellos iban a visitar al rey, ellos no iban a visitar a ningún niño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vemos que eso es el concepto que tenían los astrónomos aquí, o los sabios? Vamos a poner, me llaman los sabios. Los sabios aquí en su mente era por el cargamento que traían. La ofrenda no era para un niño, la ofrenda era para un rey. ¿Ya me están entendiendo? La ofrenda no era para un niño, la ofrenda era para un rey. Para un niño se le llevaba cualquier cosita, pero para los reyes se le llevaban muchas cosas. Eran camellos de cargamentos de oro, mirra e incienso, que estaban representando una cosa que algo muy importante, era profético. No era cualquier cosa, eso era profético. Ellos estaban, según Daniel, antes de Daniel morir, no saqué ahorita la fecha, pero si la saco ahorita ahí en la Biblia se la voy a dar rapidito, de lo que Daniel a Cristo, qué tiempo era como 470, 480 años de Daniel a Cristo. Ahora, cuando estamos viendo nosotros que llega Daniel, informa, los educa que iban a ser el rey salvador de la humanidad. Y ellos están así, y todo el tesoro que reunido por Daniel y reunido por ellos mismos, por esas escuelas, por la escuela, lo llevaban para el rey. Ahora, por eso es que le llama la atención a Herodes, a Herodes el Grande. ¿Qué es lo que le llama la atención a Herodes el Grande? ¿Qué es esto? Por eso se turba. ¿Por qué se turba? Porque él sabía que el presente de estos sabios era para un rey. Y él hace llamar, como yo le decía el domingo pasado, hace llamar a los que sabían de la profecía, que eran los fariseos y los escribas. Él lo hace llamar para ver qué es lo que está pasando. Y en el 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Era el legado de David. Repitan conmigo, el legado de David. ¿Quién era Jesús? El legado de David. Era el legado de Dios, era el legado que venía a ser rey para reinar perpetuamente sobre Jerusalén. Por eso este hombre se turba porque era un impostor. Por eso es que Jesús lo llama zorra. ¿Por qué lo llama zorra? Porque él es un impostor. Estaba en el trono que no, o en la silla que no le pertenecía a él, o en la nación, o en la ciudad que no le pertenecía. Estaba en una ciudad profética y él como rey no era el indicado para estar allí. Pero tampoco era el tiempo de Jesús de reinar.
Él venía a reinar en cada corazón y venía a establecer un legado para después establecer el reinado del Mesías. Jesús iba a reinar. ¿Cuándo va a reinar? En el milenio. Cuando se termine todo, va a reinar por 1000 años. Esa fue la promesa que el Padre le dio a David. No va a faltar varón que gobierne en el trono. Y el último rey del linaje de David se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, porque Él viene a reinar por 1000 años a este planeta. Ahora, cuando nosotros encontramos, lo primero que podemos encontrar es que una expresión que siempre me llamó la atención. En el libro, pon allí, ya vas a hacer la lectura. En el libro de Oseas, en el capítulo 11, verso 1, dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé. Está hablando de Israel, está hablando de Jacob. Pero el complemento de esa profecía es mesiánica. Dice: y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando habla que el Padre habla que de Egipto llamó a su hijo, esa segunda parte, todo el complemento del capítulo 11, verso 1, todo ese complemento es una profecía mesiánica que tenía que ver con la protección de ese niño, con la protección del niño. Ahora, vamos a hacer la lectura. Vamos a hacer la lectura. La lectura viene del 13 al 23. 2:13 al 23. Lee, por favor. Mateo 2:13 al 23. Estamos en Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye al Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. 4 veces dice: tomó al niño y a la madre. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. 4 veces. No dice a la madre y al niño, sino dice al niño y a la madre. Los doctores y licenciados de filosofía y letra, cuando consiguieron en los manuscritos, no son los originales, sino manuscritos que para traducir, darle la traducción, ellos tradujeron la Biblia. Ellos, la palabra que antecede a la otra es la que tiene más importancia. Bueno, Pablo y Sila, Bernabé y Pablo. Dice Bernabé y Pablo. Aunque la terminología cae, une a las dos palabras, pero significa otra cosa. No solamente que ella une, significa otra cosa, ese término. Cuando usa del griego, ahí cuando usa el primer nombre, es que tiene más relevancia y más importancia.
Por eso que yo te decía, la palabra que te di. O sea, ahorita tú le pusiste más importancia a una, Stephanie. Esperaba, no vino, a ella. Le pusiste importancia a él, le pusiste importancia a Sofía. Pero ahora cuando viene el niño, Dios te dice que tiene que ponerle importancia, porque ya en la escena, para que me puedan entender, en la escena, en el reparto, primero estaba María. ¿Sí? No abandone a María, ¿verdad? Lo dice, para que me puedan entender, no me voy a ir tan profundo. No la abandone, ¿por qué? Porque lo que está engendrado de ella del Espíritu Santo es. Porque él la quería dejar, ¿cómo? En secreto. No, eso está en Lucas, no me la abandone. Ese relato no está aquí, está en Lucas. Ahora, no la abandone, tómala, porque lo que está sembrado en ella, el ser que va a nacer, es del Espíritu Santo. Y él, en sueño le habla, y es que él toma a María. Al principio, la relevancia, al principio, la importancia para José era María. Pero una vez que nace el niño, se invierten los papeles. La importancia es para el niño y no para María. ¿Ya me están entendiendo? Eso dañó esta iglesia. Le dimos más importancia a líderes, a personas y no al bebé, que es lo que estamos rescatando ahora. Darle más importancia al bebé. Para Dios, el bebé es más importante. Ahorita usted vive en el acto, ¿no? Por eso lo hice primero. Dios me mandó que lo hiciera primero. Ahorita vamos a juzgar este caso ahorita de la familia. O sea, cuando digo vamos a juzgar, vamos a analizar. Me quito la palabra juzgar. Vamos a analizar, ¿me entiende? Humanamente, el ejemplo. Ahorita la importancia de Antonio y de Egni es sobre Miguel Antonio. ¿Es cierto o falso? Porque está pequeñito, está chiquitico y hay que dedicarle más tiempo, ¿sí o no? Y entre toda la familia le está dedicando más tiempo. ¿Sí? ¿Quién? Toda la familia. Sofía no tiene por qué estar celosa, ni tampoco Stephanie no tiene por qué estar celosa. ¿Por qué? Porque toda la familia le estamos dando más importancia, prioridad al que está desprotegido, al que está pequeño. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Egni y Antonio descuidan a Miguel y le dan a Stephanie? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No, yo no. Vamos. En el mundo biológico, en la parte biológica, ¿qué es lo que está, en una familia, qué es lo que está pasando? Se está descuidando, a desprotegido y será muy importante al que no tenía que darle importancia. ¿Ya me entendieron? Así pasa en lo espiritual. Que Dios nos haga entender, que Dios nos revele, que tenemos que cuidar a los nuevos convertidos. Ese es el tema. Usted lo está viendo acá. Ahora, hay una asignación espiritual. Como hay una asignación biológica, porque son miembros de la familia Piedra Viva, tenemos que cuidarlo, también hay una asignación espiritual. Por eso el empeño 4 veces se repite. En su casa, léanlo, por favor. Y él, voy a repetir de nuevo. Y el jueves, si usted puede, a las 9:30, sintoniza el canal. Y vuelvan a repetir, porque este tema es importante, ¿oyeron? Ahora, ¿qué pasa? 4 veces. ¿Tomaba a quién? A María y al niño. No que María no era importante para él. Sí era importante María. Pero el niño, él tenía una asignación dada por el padre hacia el niño. No te quiero decir con esto que no lo tenía para María. Sí lo tuvo para María y lo seguía teniendo para María. Pero en esa fase más importante para él era lo que Dios le había entregado a él en su asignación a José. Todos nosotros, vamos al símil ahora, todos nosotros somos José. Todos nosotros Dios va a poner un niño en nuestras manos.
Que ese niño tenemos que cuidarlo. Estamos hablando de un bebé espiritual. Tenemos que cuidarlo. Si ve un bebé biológico, tenemos que cuidarnos. Te voy a tomar otro ejemplo. Por lo menos Mireya está ansiosa que llegue su nieto. ¿Verdad? Está ansiosa que llegue su nieto. Quiere ver. Lo ha visto por el teléfono, por las redes. Ahora, ella lo quiere ver en persona, ella lo quiere cargar, ella lo quiere vivir. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Porque ella quiere, porque en el mundo. Ahora, cuando nace un bebé espiritual, no solamente los abuelos, los padres tenemos que custodiar, tenemos que proteger al niño, porque el gran problema de descrecimientos de las iglesias, el gran problema espiritual que frecuenta las iglesias cristianas es que no sabemos atender ni cuidar a los bebés que Dios está poniendo en nuestras manos. Ese es el problema. Ahora, ¿qué encontramos? El legado es el rey. Y el enemigo siempre va a perseguir a los que tienen llamado para ocupar ese legado. Va a perseguir no solamente a los que vamos a transmitir el legado, poniéndolo torpeza, falta de visión, falta de comprensión, falta de estar claro a lo que tenemos que preparar en nuestra asignación, nos desvía de nuestra asignación. Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros no le damos importancia a lo que tenemos que darle importancia, sino nos ocupamos de otras cosas que es irrelevante para nosotros y no nos ocupamos a lo que es relevante. Por eso que José, uno de los temas que tengo aquí es la asignación de José. Ahora, ¿por qué es un tema que vamos a tratar más adelante? Le aclaro, porque él no hizo más nada. ¿Cómo dije? Sino que cuidar, proteger y cuidar. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? José es más grande que aquellos que el Señor le dio una asignación y no cuidaron nada. Y por a Judas le dio una asignación, a Esaú y a otro que él llamó. Pero José, tú consigues en la Biblia, el único relato de José es en los evangelios, y en donde está más específico en la Biblia, en las escrituras, a José es en Mateo, en Lucas y en Mateo. Ahora, pues Mateo lo lleva un poquito más allá que nosotros podemos entender. Todo el capítulo 2 se lo dedica a José y a su asignación. El tema principal del capítulo 2 es el niño. El segundo es José. Tercero, María. Cuarto, Herodes. En el reparto, ¿quién era el primero? El niño. En el reparto, en la obra, ¿quién era el primero? En la obra, ¿quién era el primero? Vamos a repetir, en la obra, ¿quién era el primero? Así en la obra de tu vida, el primero es el niño. Si no fuéramos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. En el reparto de la obra de Dios, lo primero es el niño del Padre. Es el niño. Por eso es que protege el niño. Y por eso él no dice, si no fuéramos como niños, usa la figura inocente, la figura ingenua, usa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque el nuevo convertido cuando llega es ingenuo en lo espiritual, es inocente en lo espiritual, no conoce nada. En la maldad es poderoso en la maldad. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo de lo malo a lo bueno. Y si yo no lo educo, no lo instruyo en lo que es lo bueno, él va a llegar y va a hacer lo malo. Y eso es lo que vemos en la iglesia. Ahora, ¿por qué la persecución al legado? Lo primero que encontramos acá en el capítulo 13 dice, Dios le habla a José en sueño y por un ángel le dice, se le apareció en sueño y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga,
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, ¿para qué lo iba a buscar? O sea, Satanás quería matar, Satanás a través de Herodes quería matar al legado. Así como Satanás va a intentar, pero no va a poder matar tu legado. Tenemos legados biológicos y legados espirituales. Entonces tú no puedes dejar a tus hijos a merced del enemigo. Tampoco puedes dejar a tus hijos espirituales a merced del enemigo. Entonces cuando nosotros estamos viendo acá, cuando vemos que Dios le dice, ahora, ¿por qué le dice? Ahora, Dios comienza a guiar a un hombre. Dios comienza a guiar a un hombre porque tenía un propósito con ese hombre, pero más lo tenía con el niño, porque el propósito del niño era para toda la humanidad. ¿Cómo dije? El propósito para el niño era para toda la humanidad. Por eso da una asignación. Su propósito era para el niño, por eso da una asignación. Escúchame, Dios no te va a dar asignación si no tienes un propósito. Tienes que descubrir tu propósito primero. Creo que el Salmo 138, consíguelo primero, 7 y 8, dice: mas Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia sea para siempre. Ahora, Dios va a cumplir su propósito. Si tú no tienes propósito en la vida, tú estás a punto de fracasar. Primero, cuando llegas al Evangelio, debes tener un propósito. Tú tienes que descubrir tu propósito en Dios. Y cuando descubre o llega a entender cuál es tu propósito en Dios, descubre o entiende tu asignación. Salmo 138, 8. Ahora, tenemos que encontrar nuestro propósito. Ahora, ¿qué dice? Estaba persiguiendo, levántate, va a perseguir el niño, ¿para qué? Para matarlo. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Va a buscar, va a perseguir el niño para matarlo. El 14 dice: y él, despertando, tomó ¿qué? En la noche, tomó ¿qué? Le dijo ¿qué? Al niño y a la madre. Pero no dice tomó la madre y el niño. Dice tomó el niño, siempre primero, porque la importancia o lo relevante no es que María no era, sí era, porque justamente con él. Ahora, ¿qué es lo que Dios establece primero? Dios está estableciendo primero la relación familiar. Pregúntame ahora, ¿cómo es eso? Que toda indicación, todo mensaje comenzaba por el sacerdote. Comenzaba por él. Nunca quebrantó el ordenamiento de autoridad en la familia. No le habló a María primero, sino siempre le habló ¿a quién? A José. ¿Por qué? Porque José era el responsable. Él no llamó a Eva. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? Porque Adán era el responsable. En el nacimiento espiritual del niño, Dios te va a llamar a ti, porque en ti está la responsabilidad de cuidar a ese niño. Dice, lo llamó ¿cómo? En la noche. Y él dijo, no, ahorita no. Mejor voy en la mañana, pido una cola ahí, agarro unos burros y nos vamos en la mañana. No. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? En la misma noche, papá. Él puso excusa porque él sabía que eso era su propósito. No podía poner excusa. No, nosotros siempre ponemos excusa. No, mejor hoy no. Estoy cansado. Estoy en mi casa. Hoy no. Mañana sí. Mañana yo lo visito. Y cuando llegue el día de mañana, hoy no, mañana sí. Y después dice, hoy no, mañana sí. Entonces cuando vas a buscar el nuevo convertido, te dejó el plumero. Se perdió. ¿Es así o no es así? Es así. En la misma noche él se levantó y se fue.
Ahora dice, toma el niño y la madre. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Cuando leemos el 15, él viene con una narrativa, ¿ve? Y el 16 en adelante comienza y hablando de lo que Herodes hizo. Primero muere Herodes. Y entonces cuando tú vienes en la lectura dices, oye, si murió, ¿por qué? No, lo que pasa ahí es la importancia que el escritor, que Mateo, quiere que tú veas es lo que está pasando con el niño. Después muere Herodes. A la muerte de Herodes se cumple lo que él lo ve profeta. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, por los sabios, se enojó mucho, se puso bravo el hombre, porque a veces el enemigo se va a poner bravo, claro, y mandó a matar ¿a qué? A todos de 2 años, porque pasó en ese entramado de la aparición de la estrella hasta que los magos llegaron, porque estaban de Jerusalén a Belén. En ese tiempo era un trecho muy largo. Acuérdate que ellos no iban en avión, tampoco iban en carro ni en moto, sino que iban a paso de camello y camello cargado. Ahora dice, a todos los niños que estaban en Belén y todos a sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido los magos. Entonces, se habla de la matanza de los niños, está en Jeremías, esa profecía está en el libro, del libro del profeta Jeremías, en el 31 en adelante, 31:15. Ahora, por el 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí que el ángel, dice, del Señor apareció en sueño, otra vez ¿a quién? ¿Dónde? En Egipto, diciendo, levántate, toma. En sueño, estaba dormido, levántate, estaba dormido, no esperó el otro día, cuando salió en la noche, o sea, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Otra vez, levántate. Le habló en sueño. Y le dijo, levántate. Ahora, ve la asignación. El oficio de padre, la asignación dada a su legado era que tenía que proteger al niño. Él sabía quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ahora, el problema de nosotros es que no sabemos el potencial que tienen nuestros hijos espirituales. Me incluyo yo. ¿Ok? Pero la otra cosa es que cada asignación tiene que velar en el tiempo. El tiempo que se le dedicó a María pasó. Viene un tiempo que tenemos que dedicarlo a lo que se necesita más atención. Y si nosotros como iglesia vamos a comenzar a trabajar, a evangelizar, primero a orar, a trabajar, a evangelizar, tenemos que estar claros, seguros en lo que vamos a hacer. Y digo aquí, por primera vez, no vamos a entregar discípulos a personas que no estén capacitadas, que no estén asignadas para esos discípulos. Los discípulos, vamos orando, que los discípulos los vamos a entregar a personas que sí están capacitadas y entrenadas y que tienen el deseo en su corazón de tener discípulos. Esta es la oración. ¿Por qué? Ahora pregúntame por qué. No, que lo hemos entregado y no han hecho el trabajo. Algunos sí, otros no. ¿Quién es el responsable? Ya va. Esto edítalo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Tú, a mí. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el responsable? Estoy en un hebreo. ¿Qué dice hebreo?
que nosotros clamamos por ustedes y por los bebés como aquellos que tienen que darle cuenta al Señor. ¿Tenemos que entregarnos qué? Tenemos que entregarle cuenta a Dios de los discípulos. Entonces estamos reformateando, como tú lo quieras llamar, alineando con Dios el trabajo que vamos a hacer. Pero tenemos que ser responsables a lo que Dios nos va a entregar en nuestras manos. A veces queremos discípulos, queremos crecimiento de la iglesia. Mire, nosotros no estábamos preparados para el crecimiento que Dios nos dio. Porque si no estuviéramos en otro nivel. Estamos en otro nivel, sí, pero no estábamos preparados para el nivel numérico. Y si tú pones el cubo allí, teníamos del 2002, 2003, 2004, Dios me habló sobre esas 4 direcciones. Y hemos profetizado en esas 4 direcciones, crecimiento numérico. Ahora, si llegamos al crecimiento numérico, pero sin preparación, se perdió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se perdió? Porque no estábamos preparados. Ahora el salto, el brinco, tenemos que hacerlo estando preparados. Dios me estaba llamando la atención, pero ese llamado de atención no lo había visto así. Pensaba que los manuales que teníamos, con eso íbamos a hacer trabajo. Pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Pero no es manual, es corazón. No es manual, es pasión. No es manual, es el corazón, es pasión. No es manual, es amor. Entonces, si no tenemos la pasión, si no tenemos el amor, si no oramos, primero para que Dios haga un trabajo con nosotros, así como lo hizo en José. José tuvo que ser procesado para aceptar a María. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, tú para tener a María tienes que ser procesado. Estoy yo hablando en un sentido figurado. Para tener a tu María tienes que ser procesado. Si tú no eres procesado con María, menos vas a ser procesado con el niño. ¿Qué es lo que pasa? Que le hemos entregado niños a José que no ha sido procesado por María. O vamos a decirlo plural, ¿cómo se dice? A Joséses. A José, que no ha sido procesado por María. Antes del niño tuvo que venir María, porque María procesó a José. Él temía dejarla en público. ¿Por qué? Dice la Biblia, difamarla, porque venía la muerte para María. A veces hay problemas que nosotros tenemos que quedarnos tranquilos, porque puede venir muerte espiritual. A veces nos metimos en problemas que traen muerte y separación espiritual. Él fue procesado por María. Si tú no tienes tu María, tú no puedes tener el niño. Tenemos que tomar a María. No solamente tener y ser procesado, sino tomarlo. A veces hay algunos que quieren tener niños sin tener a María, sin tomar a María. María es la responsabilidad premia antes que te entregue el legado. Porque tú no puedes tener legado sin antes tener, antes tener la preparación previa. Arocha nos decía ya, y me incluyo, nos incluimos todos los que somos padres, que a nosotros no nos enseñaron a ser padres. Nosotros aprendimos en el camino. Ahora, pero sí hubo una responsabilidad con ese niño, con esa niña. Pero esa responsabilidad con ese niño, con esa niña vino cuando yo asumí mi responsabilidad como progenitor de aceptar esa belleza que está ahí. Que la misma palabra progenitor del hebreo es la misma palabra que usó en Adán para Eva. Después llega a nuestro legado, que son nuestros hijos. Ahora, ¿por qué el legado? Estoy cerrando. ¿Por qué el legado?
Continuamos para que continúe. ¿Por qué legado? El legado es porque siempre Dios va a poner un legado en tus manos, sea biológico, sea espiritual. Cuando tú comienzas a participar de lo espiritual, la Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. No solamente formamos parte de una familia biológica, del primer núcleo de nuestros padres, pero nos toca a nosotros hacer nuestro primer núcleo. Y ahí vienen los hijos, ahí está el legado. Ahora, Dios siempre ha estado interesado sobre el legado, sea biológico, sea espiritual. El Padre ha estado interesado sobre ese legado y la atención o el cuidado o la manutención de nosotros, sea espiritual o sea biológico. Porque le llamó la atención a Adán y a Eva. Ahora, ¿quién pecó? Fue Eva. ¿Quién era el responsable del huerto? Era Adán como sacerdote. Ahora, cuando le habla a José y le repite a José como 4 veces y le sigue hablando a José y sigue sintiendo a José, ¿por qué llamó a José como responsable? Porque José fue apuntado de que él le da la promesa a David: no va a faltar varón que se siente en tu trono. Él apuntó a José. En la genealogía están apuntando a José, aunque Jesús no era su hijo biológico, era su hijo adoptivo, y como era un hijo adoptivo, era su hijo, porque se lo estaba entregando. ¿Quién se lo entregó? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién se lo entregó? Dios. Por eso no tenía celo, porque si hubiese tenido celo hacia Dios, si hubiese sido un macho vernáculo, un machote como los latinos, no lo hace, como los mexicanos, no lo acepta. Y dudó para aceptarlo, ¿sí? Es tremendo tipo. Cuando comenzamos a estudiar a José, por eso me llama la atención José. ¿Por qué me llama la atención? Y lo voy a estudiar, las características de José. ¿Por qué? Porque como está pasando por el proceso, él quería dejar a María. ¿Por qué? ¿Por qué la quería dejar? Había prejuicio. A veces hay prejuicio en tu mente. Y a veces, por eso te digo que si no pasamos por el proceso de aceptar a María, vamos a tener en el proceso de tener el niño, vamos a tener prejuicio también. Sea biológico, sea espiritual. Porque hay Marías que nos han hecho daño. Y esas Marías que nos hicieron daño van a dañar a nuestros hijos biológicos. Hay Marías que nos hicieron daño en lo espiritual. Y esas Marías que nos hicieron daño en lo espiritual van a dañar al proceso del niño en lo espiritual. ¿Van entendiendo? Porque el proceso es como tú lo tomes. El proceso es como tú lo tomes. El proceso es como tú vayas a tomar el proceso. El proceso, eso lo decides tú. Ahora, ¿qué hizo José en el proceso? Escuchó la voz de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el proceso? Escuchar la voz de Dios. Por eso, el legado de Jesús era rey. El legado hoy para nosotros, somos príncipes y princesas del Señor, reyes y sacerdotes de Dios. Por eso es que Satanás siempre se va a levantar contra tu legado. Es decir, tus hijos. Y por eso que 2:16, él persigue al niño para matarlo. ¿Qué hace Herodes? Persigue ¿a quién? Al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Ponme 2:16. Vamos a cerrar aquí, 2:16. Herodes persigue, manda a matar al niño. Persigue al niño para matarlo. Vamos a repetir. Herodes, ¿quién representa a Herodes? Satanás. Vivito y coleando con todo su poderío. Herodes persigue al niño, ¿para qué? Para darle un paso. Una sana a la niña, sana. No. ¿Para qué lo estaba persiguiendo? Para darle un caramelo, para darle un cotillón.
¿Para qué lo estaba persiguiendo? ¿Para qué lo estaba persiguiendo? ¿Para qué lo estaba persiguiendo? Así, tus niños espirituales, Satanás, que representa a Herodes, lo va a perseguir para matarlo. Vamos a repetir. Estamos cerrando. Tus niños espirituales, Satanás, el engendro del mal, lo va a perseguir para matarlo. El responsable vas a ser tú. Ok, lo va a perseguir para matarlo, sí. Lo va a perseguir. Ahora, ¿quién va a proteger a ese niño espiritual? Tú. Nosotros vamos a proteger a ese niño espiritual. Ahora, ¿por qué lo va a perseguir para matarlo? Porque él sabe que en ese niño hay un legado. Porque él sabe que en ese niño hay un legado. Él vio minuciosamente el crecimiento de Jesús. Nunca apuntó que era el Mesías. Nunca apuntó. Él sabía, él decía, muerto, se acabó todo. Y cuando lo mata, él no sabía que la muerte era su propia muerte. Escúchame, cuando tú proteges, cuando tú naces con un legado, tus hijos biológicos y tus hijos espirituales nacen con un legado, por más que Satanás lo persiga, no va a llegar a destruir, porque si tú naciste o ellos nacieron con un legado de parte de Dios, Dios te va a proteger. Dios va a hacer todo por el todo para protegerte. Pero tú tienes que entender que tú naciste con un propósito y tienes que entender cuál es tu propósito en Dios para poder llegar a tu asignación. José entendió cuál era su propósito en Dios. Él entendió que él venía del linaje de David, que él venía con un propósito y que Dios lo llamó a él, para proteger al niño. Y al entender, él no dudaba a entender su propósito. Así como tú, si entiendes el propósito de Dios en tu vida o el propósito tuyo en Dios, tú no vas a vacilar, tú no vas a dudar en el propósito de tu asignación. Lo que Dios te dé que vayas a hacer, lo vas a hacer. Por eso tienes que pedirle al Señor cuál es mi asignación en la iglesia. ¿Qué tengo que hacer yo en la iglesia? Alexis tiene una asignación. Tú no ves así como está ella. Ella tiene una asignación. Los que estamos en la tercera edad tenemos una asignación en la iglesia. Así que no podemos nosotros minimizar o apartar a aquellos que vinieron a la iglesia con un propósito. Porque si Dios tiene el propósito hacia... Voy a tomar la que tiene más edad, Alexis. No voy a ponerme yo, Alexis. Ahora, pongo a Alexis. ¿Por qué? Porque tiene la más longeva aquí, que Dios le dé vida. ¿Está cumpliendo años? ¿Cuándo cumpliste años? Cumplió 15, me está diciendo. Entonces, en esto que ella, ¿por qué la pongo a ella? Si ella descubre ahora, como decimos aquí en Oriente, Señor, ella lo dice también, Señor, ¿para qué soy buena? Es descubrir, Señor, para qué soy bueno. Es descubrir nuestro propósito para poder hacer nuestra asignación. Tú sabes por qué los problemas en las iglesias, mayormente en las pentecostales, casi todas las iglesias. Los problemas es que hay creyentes y líderes que no saben su propósito, ni tampoco han descubierto su asignación en ese propósito. Él se mantuvo. ¿Quién se mantuvo? José. Siempre estaba, porque él estaba claro. Al cumplir que está claro y a cumplir todo lo ordenado por Dios, él iba a hacer la voluntad de Dios. Dos cosas. Estar claro en nuestro propósito y estar en la asignación que Dios nos ha delegado. Eso es el legado. Eso vamos nosotros a construir nuestro legado. Y conjuntamente me uno a personas como yo que saben su propósito, saben su asignación. Vamos a cumplir el legado como iglesia. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Dios me le bendiga, Dios le guarde, y me despido de las redes sociales. Nos despedimos para el próximo jueves a las 9:30. Chao, bendiciones para todos ustedes. Ok.